¿Cómo afectan las amenazas globales en un mundo interconectado a las empresas? En este vídeo veremos algunas de las amenazas más probables, como ataques a la cadena de suministro y la superficie de exposición, y veremos recomendaciones y contramedidas para mitigarlos y hacer las organizaciones más seguras frente a amenazas globales. La ciberseguridad se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes de empresas y gobiernos a lo largo del planeta. De hecho, instituciones tan relevantes como el Foro Económico Mundial sitúa cerca de preocupaciones de impacto global como el cambio climático o crisis migratorias el impacto que la ciberseguridad puede tener en la economía o en las sociedades modernas. De hecho, las infraestructuras de comunicación de la mayoría de empresas e instituciones hacen que éstas estén globalmente interconectadas. Eso introduce toda una serie de ventajas, pero también abre todas las amenazas del mundo exterior que nos puede afectar a nuestras organizaciones. Entre ellas, lógicamente, todos los ataques relacionados con la superficie de exposición o, por ejemplo, todo lo relacionado con la dependencia de proveedores externos. Al final, los atacantes aprovecharán ataques precisamente a esas cadenas de suministro o ataques de ingeniería social para intentar encontrar puntos débiles en nuestras instituciones. Con todas estas problemáticas, las organizaciones al final deben definir estrategias claras en las que se definan contramedidas que al final ayudarán a combatir estas problemáticas. A continuación vamos a entender un poco mejor este tipo de problemas y qué soluciones razonables podría implementar diferentes instituciones o organizaciones. Dentro de las amenazas globales que pueden sufrir las organizaciones, la cadena de suministro es uno de los tres principales retos de las empresas, junto a la sofisticación de las amenazas y asegurar las operaciones y la continuidad de negocio. Cuando hablamos de cadena de suministro, hacemos referencia a la posibilidad de tener un proceso, unos mecanismos eficientes para el éxito empresarial, ya que al final lo que intentamos garantizar es la disponibilidad constante de recursos y productos, lo cual al final va a facilitar a una organización adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. Sin embargo, por desgracia, esta dependencia también expone a las empresas a multitud de riesgos. Entre los más significativos, interrupciones operativas, ciberataques o incidentes que afecten a proveedores claves o todo lo relacionado a intentar implementar medidas preventivas en un escenario en el cual en muchas ocasiones no se dispone de todo el control posible. Existen multitud de ejemplos de ataques a la cadena de suministro, pero uno de los más significativos estos últimos años fue el caso de SolarWinds, que fue un ejemplo de compromiso de software de terceros. Cuando hablamos de compromiso de software de terceros, nos referimos a que los atacantes son capaces de modificar un software legítimo con algún propósito específico. Por ejemplo, en este caso concreto, los atacantes fueron capaces de modificar un código legítimo para introducir toda una serie de código malicioso que al final lo que les permitió fue tener acceso a sistemas víctimas, organizaciones gubernamentales e incluso sistemas de alto perfil, lo cual supuso un problema bastante significativo de seguridad, precisamente porque los atacantes consiguieron infiltrarse dentro de organizaciones significativas. Al final, la cadena de suministro es un elemento suficientemente importante para habilitar mecanismos y procedimientos que permitan monitorizarla, evaluarla y gestionarla adecuadamente en función de las necesidades de cada organización específica. Junto con la cadena de suministro, la superficie de exposición es otro elemento vital a considerar dentro de las amenazas en una sociedad o instituciones interconectadas. Cuando hablamos de superficie de exposición de una organización en ciberseguridad, habitualmente hablamos de todo aquel conjunto de puntos de acceso, dispositivos, servicios y recursos conectados a una red que podrían ser vulnerables a algún tipo de ataque externo. Es decir, en general, vectores de ataque que se podrían aprovechar para comprometer sistemas informáticos y, desde un punto de vista bastante crítico, la información de una organización. Existen muchos ejemplos, pero entre ellos podemos destacar varios elementos: los dispositivos, aplicaciones y software, usuarios, accesos, servicios terceros que tienen acceso, por ejemplo, a la nube, conexiones a redes externas, web corporativa, proveedores diversos, etc. Es decir, es un tema suficientemente complejo que no es fácil de solucionar. De hecho, existen diferentes estrategias que, aunque no consigan solucionar el problema completamente, al menos intentan reducir esa precisamente superficie de exposición para que un atacante no tenga tan sencillo detectarla o intentar atacar a una institución.
Entre las medidas que una empresa puede adoptar, pues está desde más tecnología, lógicamente, que minimice estos problemas, pero existen toda una lista de puntos, al menos puntos esenciales, que una organización debería seguir para minimizar precisamente el impacto de esta superficie de exposición. Entre ellos, uno de los más fundamentales, que seguro que muchos de vosotros conoceréis, tiene que ver con la actualización, ¿no? La actualización regular de software y parches, de seguridad y no de seguridad. En general, bueno, mantener todos los sistemas y aplicaciones actualizados para corregir, pues bueno, fallos y vulnerabilidades conocidas. Adicionalmente a los parches, uno de los mecanismos que se ha demostrado estos últimos años como muy eficaz tiene que ver con una autenticación multifactor, es decir, una capa adicional de autenticación en la que un usuario accede a un sistema no solo utilizando exclusivamente usuario y contraseña, porque al final esa contraseña puede ser robada de diferentes mecanismos, con lo cual, bueno, existen múltiples mecanismos que permiten complementar ese acceso, pues típicamente pues a través de un código que se recibe a una aplicación móvil, un SMS, etcétera, ¿vale? Existen, bueno, diferentes mecanismos. Adicionalmente, al igual que realizan los malos, los ciberatacantes, para poder detectar la superficie de exposición, es posible hacer mecanismos de análisis continuo y de monitorización. Es decir, implementar herramientas de análisis que permiten detectar anomalías, accesos sospechosos, movimientos laterales dentro de la red o transferencias de datos. Esto al final nos va a permitir no solo detectar posibles problemas en cuanto a la superficie, sino poco a poco ir mitigando alguno de ellos. Adicionalmente a todas estas contramedidas que se consideran básicas, una fundamental que suele funcionar muy bien tiene que ver con la segmentación de las redes y la segmentación de responsabilidades, es decir, dividir pues, los sistemas en sistemas más pequeños y controlados que puedan ser fácilmente auditados y monitorizados de tal manera que si en el peor de los casos un atacante accediera a esos sistemas, pues el ataque quedaría bastante contenido. La segmentación de redes junto con el principio de privilegios mínimos, es decir, que un usuario no puede hacer cualquier cosa dentro de un sistema, al final ayuda mucho de cara a una organización a intentar reducir los posibles ciberataques que vengan del lado de la superficie de exposición. Dentro de las amenazas globales existen toda una serie de ataques que es importante considerar, entre los que están la superficie de exposición y las cadenas de suministro. Para intentar mitigar toda esta serie de problemáticas, existe un concepto dentro del campo de la ciberseguridad que se conoce como la ciberresiliencia. Este término lo que hace referencia es a la capacidad de una organización para anticipar, resistir, recuperar y adaptarse precisamente ante incidentes de ciberseguridad. El objetivo al final es protegernos frente a ataques que nos afecten a la disponibilidad de las comunicaciones o de operaciones, a su integridad, a la confidencialidad de datos, etc. Para poder llevar a cabo la ciberresiliencia es importante seguir buenas prácticas y de esas buenas prácticas al menos existen algunos conceptos mínimos o recomendaciones que es importante seguir. Muchos de ellos tienen que ver con cómo interactuamos con proveedores, precisamente para protegernos de posibles ataques a la cadena de suministro. Entre ellos, por ejemplo, evaluar precisamente el riesgo de esos proveedores, para los cuales existen diferentes estándares en los que podemos seguir un proceso continuado y podemos evaluar cómo funcionan estos proveedores. Sobre todo, entender cuáles son las medidas de protección que implementan y también tener mecanismos adicionales en los cuales no dependamos exclusivamente de un único proveedor. Al final es necesario definir mecanismos de diversificación para que, si existe algún problema, pues no afecte significativamente a las operaciones y en el día a día de una organización. Además de todos los problemas relacionados con la cadena de suministro, debemos definir contramedidas para ataques derivados de la superficie de exposición. Para ello, lo más interesante es definir simulaciones de ataques en los cuales intentamos simular precisamente la tarea que haría un ciberatacante para intentar detectar antes que ellos precisamente pues esos fallos, ya sea en nuestra superficie de exposición desde un punto de vista global o la cadena de suministro, para intentar mitigar esos problemas. Adicionalmente a todas estas cuestiones técnicas, existen otras que tienen más que ver con procedimientos y de organización, como pueda ser la comunicación y cooperación precisamente con proveedores o con diferentes unidades o departamentos dentro de una organización.
Al final, la idea es adoptar prácticas de ciberseguridad que sean colaborativas y que de alguna manera se puedan implementar en programas de gestión de riesgo que puedan ser gestionables. Si todo esto lo hacemos bien, incluso en el peor escenario en el que un ciberatacante pueda comprometer una organización, seremos capaces de diseñar planes de recuperación y continuidad de negocio de tal manera que una organización será capaz de minimizar el impacto que estos ciberataques pudieran llegar a tener en el negocio, tanto interno como de un proveedor tercero del que depende. Al final, definir contramedidas y buenas prácticas para estar protegidos frente a amenazas globales en una sociedad en la que organizaciones e instituciones necesariamente necesitan estar interconectadas.